Hola amigos. El candidato independentista gana las elecciones en Taiwán y promete defender la isla de China. Las políticas de Lai Ching-te, de 64 años, se centran en la preservación de la independencia frente a los reclamos de soberanía por parte de China, y apuestan por un mayor acercamiento a Estados Unidos. Sus oponentes, Hou Hui, del principal partido de la oposición, el Kuomintang, que apuesta por reanudar el diálogo con Pekín y rebajar la tensión con la China continental. Y el otro candidato que es favorable a Pekín, Cao Wen-je, del Partido Popular de Taiwán, obtuvieron un 33% y un 26% respectivamente, lo que quiere decir que entre los dos forman una mayoría de casi el 60% que quieren unirse o bajar la tensión con China. La conclusión, tal como están las cosas, con una minoría gobernando Taiwán a las órdenes de Estados Unidos, es que cualquier día de estos nos despertaremos con que China haya comenzado la invasión de Taiwán. En Oriente Medio, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con misiles contra una instalación de radar Houthi en Yemen, según el Comando Central del Pentágono. El ataque se produjo tras las amenazas de los hutíes de atacar cualquier barco vinculado a Israel en el Mar Rojo, como muestra de apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza. En respuesta a la amenaza al transporte marítimo, Estados Unidos inició una operación conjunta con otros 10 países para proteger el transporte marítimo en la región. Ansarallah respondió amenazando con atacar los barcos de los miembros de la coalición. El viernes por la noche, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una operación militar contra los hutíes, llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos en varias provincias de Yemen. El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó la operación como una respuesta a una amenaza a la libertad de navegación y no descartó la posibilidad de que continúe la acción militar. Irán ha puesto en alerta a sus submarinos y buques de guerra, después de los ataques estadounidenses y británicos contra Yemen. Irán y Siria declararon su apoyo a los hutíes. Se prestó especial atención a la preparación de la flota iraní para el combate en el Mar Caspio. Teherán ha apoyado tradicionalmente a los hutíes, lo que hace previsibles sus críticas a Occidente. Sin embargo, es interesante el énfasis en fortalecer la presencia de la flota militar en el Mar Caspio, dado que la principal potencia naval de Irán se concentra en el sur del país. En el Mar Caspio, la armada iraní es más pequeña en comparación con la flota en los golfos Pérsico y Omán, donde se encuentran las principales bases navales iraníes. Sin embargo, Irán se toma en serio su presencia en el Caspio. El nuevo destructor Nimrod entró en funcionamiento en noviembre del año pasado. Con un desplazamiento de 1.400 toneladas, el destructor es capaz de alcanzar velocidades de hasta 30 nudos y está equipado con misiles de crucero y torpedos. Irán puede ser el próximo objetivo de la OTAN, ya que Estados Unidos le ha marcado una llana, exigiendo que Irán libere petrolero incotado y pueda atacar tanto a Yemen como a Irán. El subjefe de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, exigió formalmente a las autoridades iraníes la liberación inmediata de un petrolero que fue detenido frente a las costas de Omán. El gobierno iraní debe liberar inmediatamente el barco y su tripulación. Esta incautación ilegal de un buque comercial es otra acción iraní destinada a perturbar el comercio internacional, dijo Patel. Esta declaración se produjo después de que la armada iraní se apoderara del petrolero la noche del 11 de enero, tras una orden judicial. Los detalles sobre lo ocurrido siguen siendo limitados, pero hace unos meses este mismo petrolero, que ahora está en el centro del huracán, fue descubierto en un caso relacionado con el transporte de un cargamento de petróleo iraní, pero fue confiscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los expertos temen que tras el ataque a Yemen, Estados Unidos y sus aliados intenten atacar Irán utilizando los mismos argumentos. Sobre si los hutíes hundieron un barco estadounidense, un caza F-22 y un dron de reconocimiento tal como aseguran los yemeníes, solo sabemos la versión de Estados Unidos que no habla de ellos. En respuesta a los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen, el ejército yemení disparó misiles contra los barcos de estos países en el Mar Rojo. El caso es, que no se sabe si es porque la OTAN ha salido mal parada en el ataque a Yemen,
Resulta que ahora Estados Unidos dice que no está interesado en la guerra en Yemen, menuda forma de disimularlo, lanzando hoy otro ataque. Pues parece que sobre la noticia del derribo de un F-22 en Yemen, en Estados Unidos empiezan a atar cabos sueltos. Tras la noticia de que los hutíes habían derribado un F-22 de la Fuerza Aérea estadounidense, los estadounidenses anunciaron que un helicóptero se había estrellado en el sur de California. El vehículo de combate probablemente fue derribado al oeste de Yemen y se estrelló en el mar. También fue destruido un dron MQ-1 Predator. Sobre si es cierto o no, hay una noticia que el Pentágono admitió, y es la muerte de 2 militares frente a las costas de Somalia. Aparentemente fueron perdidas por un ataque huthí a un barco estadounidense. La Defensa Aérea de Yemen aún no ha emitido un comunicado porque no había escombros, pero pronto aparecieron noticias en Estados Unidos sobre la muerte de pilotos como consecuencia de accidentes. Además, lo más probable es que un barco haya resultado dañado. Prueba de ello es la noticia sobre un sospechoso avión estadounidense que se estrelló en una región irrelevante, y que 2 marineros de la Armada estadounidense han sido reportados como desaparecidos durante operaciones frente a la costa de Somalia, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos el viernes. Las operaciones de rescate para encontrarlos están en curso, según el breve comunicado. Los marineros se encontraban en el área de operaciones de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos y estaban realizando múltiples misiones. No se proporcionó información adicional sobre qué estaban haciendo los marineros en el momento de su desaparición. El comunicado menciona que no se revelan detalles por respeto a las familias de los marineros desaparecidos. Estados Unidos mantiene una pequeña presencia militar en Somalia, cuyo objetivo es combatir la amenaza del grupo Al-Shabaab, una organización islamista extremista que lleva a cabo ataques contra el gobierno somalí y está designada como organización terrorista por Estados Unidos. Según declaraciones del Comando África de Estados Unidos, Al-Shabaab es el grupo de Al-Qaeda más grande y activo del mundo, lo que demuestra la voluntad y la capacidad de atacar a las fuerzas estadounidenses. En Israel, Hezbollah ha lanzado numerosos ataques contra bases y sitios militares del régimen israelí, en diferentes partes del norte de la Palestina ocupada. En un comunicado emitido este viernes, el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, ha anunciado que sus combatientes atacaron en la misma jornada la base del régimen de ocupación israelí Al-Malkiyah, con las armas apropiadas, dejando bajas entre sus soldados. El informe afirma que la base anita del régimen también fue atacada con armas adecuadas, que alcanzaron con precisión sus objetivos. Hezbollah ha informado además de un ataque perpetrado contra el lugar de reunión de un grupo de militares israelíes cerca de la base de Al-Manara, establecida en la línea de separación entre el sur del Líbano y los territorios ocupados palestinos. En otro documento, ha declarado que sus combatientes bombardearon la base Al-Asi del régimen israelí con armas apropiadas. La cadena libanesa Al-Mayadeen también ha informado sobre ataques con cohetes desde el suelo libanés hacia una de las posiciones militares del ejército de Israel en las granjas ocupadas de Sebaa. Desde el inicio de la operación Tormenta de Al-Aqsa por parte de la resistencia palestina, Hezbollah, con el fin de entretener al ejército sionista en el norte de Palestina ocupada y reducir la presión sobre la resistencia en Gaza, ha llevado a cabo operaciones diarias y pesadas contra los objetivos del régimen dentro del territorio ocupado. Recientemente, el periódico libanés Al-Akhbar señaló que Hezbollah ha recurrido a ciertas tácticas que el enemigo no puede afrontar. Según este informe, el Comando de la Resistencia libanesa ha otorgado a sus combatientes poderes que les permiten realizar muchas acciones, por lo que han logrado causar daños directos a las posiciones, armas y sistemas israelíes. Los medios israelíes afirman que Hezbollah tiene ventaja en el norte de los territorios palestinos ocupados y que el ejército israelí está atrapado en esta zona. Los ataques de la resistencia libanesa contra los sitios militares israelíes se producen luego de que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la madrugada de este mismo viernes varios ataques, desde mar y aire, contra Yemen por atacar los intereses israelíes en el Mar Rojo. En Ucrania, la aviación militar rusa realizó un ataque matinal contra los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania,
aviones militares rusos atacaron instalaciones militares en Ucrania durante la noche y la mañana del 13 de enero. A juzgar por la información, uno de los principales objetivos eran los sistemas de defensa aérea de las tropas ucranianas. Unos minutos más tarde, cuando comenzaron a trabajar en el primer grupo con misiles de crucero Kh-101, o simuladores de dichos misiles, ya que los rusos practican esto para abrir las defensas aéreas enemigas. Una vez abiertas se lanzaron 2 misiles antirradar Kh-31 desde Su-35. Y después de unos 3 minutos el Kinzhal de un MiG-31K, un esquema clásico para identificar objetivos importantes de defensa aérea y atacarlos, señala el blogger militar Yuri Podolyak. También añadió que, según informes de los medios ucranianos, los misiles Kinzhal alcanzaron objetivos cerca de Dnepropetrovsk. Los resultados del ataque aún se desconocen, pero aparecerá información completa. En pasados ataques con misiles fueron destruidos los sistemas de misiles antiaéreos de fabricación occidental. Del Centro de Defensa Aérea de Kiev de las Fuerzas Armadas de Ucrania, recordó el experto. También hay pruebas de que las regiones de Kiev, Rivne, Kirovograd, Zitomir, Vinnytsia, Poltava, Cherkasy, Chernihiv, Kherson y Khmelnytsky están bajo ataque el día 13 de enero, y que las dagas vuelan hacia la capital de Ucrania. El caso es, que la noche del 13 de enero se llevó a cabo un ataque a gran escala contra objetivos militares en el territorio de Ucrania. El ataque se llevó a cabo utilizando drones y misiles lanzados desde el aire. En la operación participaron bombarderos Tu-95MS, alcanzando objetivos en las regiones de Kirovograd, Kharkov, Kiev, así como en la propia Kiev. Según el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y los jefes de las administraciones de la región de Kiev, el sistema de defensa aérea intentó interceptar los drones rusos Geranium durante la noche. Durante una operación para interceptar drones, los misiles destruyeron uno de los talleres de una planta militar del grupo Artyom. También hay informes de explosiones en instalaciones militares en la región de Sumy, y en la margen derecha de la región de Kherson. Según los últimos datos, en la región de Kherson se utilizaron bombas termobáricas de 1,5 toneladas, con un módulo universal de planificación y corrección, como resultado de lo cual se destruyó un punto de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania con equipo militar. Ante todo esto el presidente de Bielorrusia también se ha pronunciado, y dijo ayer que el mundo está en vísperas de los acontecimientos más monumentales. El mundo está en vísperas de acontecimientos grandiosos, dijo Lukashenko. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo: quiero advertirles, el mundo está en vísperas de acontecimientos tremendos. Nos encontramos hoy en una situación tan difícil, que es como si camináramos sobre hielo fino. Un paso descuidado y podríamos ahogarnos, por tanto, este año será muy difícil. Teniendo en cuenta todos los acontecimientos, debería haber mucho ruido, dijo Lukashenko en Minsk durante una recepción en nombre del presidente con motivo del Año Nuevo. Sus palabras fueron citadas por el servicio de prensa del jefe del Estado bielorruso. Pero debemos hacer todo lo posible para mantenernos tranquilos y calmados. Los hechos muestran que el mundo está inestable. Lukashenko afirmó que entre los poderes fácticos, los estadounidenses, especialmente, no quieren la multipolaridad. Quieren gobernar el mundo entero, como lo hicieron después del colapso de la Unión Soviética. Ucrania, Medio Oriente, hoy ya existe la frontera de los océanos Índico y Atlántico, los hutíes. Estados Unidos lo quiere todo. Hay bombardeos demostrativos simplemente porque se acercan las elecciones en Estados Unidos, y tenemos que mostrar nuestro heroísmo, dijo el presidente. Lukashenko expresó temores de que este arco de inestabilidad pueda extenderse a otras regiones del mundo. El planeta entero podría incendiarse, y esto no se puede permitir, afirmó. El presidente subrayó que es necesario garantizar la paz y la tranquilidad en el Estado bielorruso. Dirigiéndose al primer ministro Roman Golovchenko, presente en la recepción, el jefe de Estado dijo que esto depende en gran medida del gobierno y de todos los bielorrusos. El presidente señaló que en el año 2023, Bielorrusia avanza hacia la paz a través de la creación, fortaleciendo la unidad,
el Estado y los fundamentos de valores de la sociedad bielorrusa. Hoy, queridos amigos, el mundo está muy turbulento, pero debemos hacer todo lo posible para que el alma de los bielorrusos esté tranquila y cómoda, enfatizó Lukashenko. Esto es todo amigos, reciban un saludo.